memoria necesita de unos aspectos básicos como son el estado de serenidad, de tranquilidad, es decir, la parte emocional, que la persona esté tranquila, serena, que trate de evitar esos niveles de angustia, de estrés y que ese nivel de serenidad lo lleve a tener sobre todo un buen nivel de atención y concentración. En un 70, en un 80% yo me atrevería a decir que esas fallas o ese deterioro progresivo de la memoria se debe no a la falta de capacidad o a la memoria como tal, sino a dificultades en el uso adecuado o en el manejo adecuado de la atención y la concentración. Entonces, estando serenos, tranquilos y atentos y concentrados, tenemos las bases necesarias para que la memoria trabaje de forma eficaz y de forma inteligente. Es muy importante entender que nuestro cerebro tiene unos medios, tiene unos canales, tiene unos conductos por los cuales capta y procesa la información. Esos canales, esos conductos son nada más y nada menos que cada uno de nuestros sentidos. El sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del tacto, el sentido del gusto. Entonces es muy inteligente, es muy acertado si a la hora de fijar un dato, no solamente yo se lo doy a mi cerebro, a mi memoria por medio del sentido de la vista, sino que hago toda una sinestesia, es decir, aprendo en la práctica a unir, a juntar, a relacionar todos mis sentidos en el momento de fijar la información. Entonces, si yo tengo que recordar algo, no solamente lo veo, sino que también lo escucho, también trato de asignarle un olor, también trato de asignarle un sabor, trato de sentir qué se siente al momento de tocar ese dato, para que de esa manera construya yo una imagen que a mi cerebro le quede muy difícil olvidar porque se la he suministrado por todos los sentidos. No solamente es importante aprender a fijar un dato, cómo lograr que ese dato logre impactar mi cerebro de tal manera que no lo olvide con facilidad, sino que es muy importante que ese dato logre perdurar por largo tiempo en la memoria. Para que ese dato pueda perdurar, entonces uno debe aprender a desarrollar lo que llamamos los casilleros mentales o las carpetas mentales, lo que hace un computador. A través de una carpeta guarda, almacena, selecciona, organiza una información. Pues uno también puede de manera muy natural y de manera muy elemental aprender a desarrollar lo que llaman casilleros mentales. Coger, por ejemplo, de su casa, los sitios de la casa, la sala, el comedor, el baño, el balcón, la terraza, la cocina, el cuarto de San Alejo, y tratar de hacer todo un recorrido por cada uno de esos sitios, y de tal manera que en cada uno de esos sitios yo voy guardando, voy depositando, voy fijando un objeto, una palabra o un dato específico que necesite recordar. Es a eso a lo que llamamos casilleros mentales. Una memoria inteligente también es selectiva. Una memoria inteligente también me determina a mí qué debo repasar, qué no debo repasar. También me enseña a olvidar lo que no necesito, lo que no es útil. Me enseña a recordar y a repasar esa información que es importante. Eso es una memoria inteligente, de tal manera que nunca se va a correr el riesgo de llenar mi cabeza de una información que no es necesaria o que no es útil o que me está estorbando para nada. La memoria inteligente también te permite seleccionar, es selectiva. Me permite distinguir entre lo que es necesario y lo que no es necesario. Lo que debe la persona repasar y lo que debe olvidar. Esto es útil desde para un ama de casa, para un estudiante, en este caso de medicina, de derecho, a la hora de aprender los fármacos, las patologías, en las cuestiones de anatomía, para un profesional, un profesor que tiene que preparar su discurso, su conferencia, su exposición, para una persona que tiene a diario que tratar con personas, recordar sus nombres, sus fisionomías, sus números telefónicos, es decir, todo el mundo hoy está necesitando de esto. Hay personas que a los 84 años, a pesar de estar físicamente muy limitados, gozan de unas excelentes facultades mentales y están utilizando de manera inteligente su memoria. Como hay personas de 18, 20, 35 años que cronológicamente están muy jóvenes, que cree uno tienen todas las capacidades y todos los potenciales de esta vida, pero que el uso que le están dando a su memoria no es de manera inteligente, sino todo lo contrario, de una manera más bien obsoleta, anticuada y ya superada. Cuando nos quejamos de fallas en la memoria no es a que no tenga capacidad, sino sobre todo a que tenga un desconocimiento de cómo desarrollar esa capacidad. Capacidad sí tenemos y de sobra, gracias a Dios. Y tratar en la vida por cultivar hábitos saludables, como al comer bien, practicar un deporte, leer, la escritura, llenar crucigramas, es decir, tratar de estar activos mental e intelectualmente es lo mejor para tener una memoria inteligente, además de aprender mnemotecnia.